un gran programa para ustedes. Estará con nosotros Maritey Chávez, tanatóloga, las enfermedades a causa de las emociones. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo otra vez. No, yo feliz de tenerte aquí en el programa. La verdad es que aprendemos mucho con todo lo que nos vienes a platicar. El día de hoy nos vas a decir cuáles son las enfermedades o cómo logramos enfermarnos a través de las emociones, Marita. Sí, tristemente el 90% de las enfermedades físicas es a través de las emociones. Es impresionante cómo nosotros podemos enfermar nuestro cuerpo cuando no queremos perdonar, cuando no queremos soltar, cuando no queremos dejar ir, cuando estamos aferrados, cuando tomamos las cosas personales, cuando nos las apropiamos, ¿sí? Y nos soltamos. Eso nos genera una infinidad de enfermedades y siempre me gusta hablarlo y platicarlo a las personas porque me dicen, empezamos con el perdón. Cuando yo les digo, perdona. No, ¿por qué? Me hizo tanto daño. Entonces le digo, el perdón es para ti. No es para esa persona. Esa persona, si no la perdonas, él sigue feliz y contento y anda disfrutando de la vida, ¿no? Pero si tú lo perdonas, te libera de tantas enfermedades que podemos tener. Es impresionante cómo el cerebro recibe información. Sí, nuestro cerebro es el que manda, el que da las órdenes, el que le dice al cuerpo, ¿sabes qué? No podemos más, tenemos que enfermarnos porque ya estamos débiles. ¿Sí? Una de las emociones es el estrés. ¿Sí? El estrés es necesario tenerlo. Sí, eso pero hasta cierto punto, la diferencia es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? El estrés es necesario tenerlo, es natural en el ser humano, es algo que se nos genera a través de una sustancia que se llama cortisol en el cerebro, así como tenemos la serotonina, que es la de la calma, la de la paz, tranquilidad. El cortisol es el que nos genera ese estrés. Ese estrés es el que me ayuda a estar alerta, el que me ayuda a responder, a actuar, ¿sí? Sin embargo, hay dos tipos de estrés, como tú me decías. Es el eustrés, ese es el eustrés, es el sano, es el que me permite estar ahorita aquí contigo en la radio. Eustrés. Ese me permite estar aquí en la radio, que no estoy acostumbrada, como tú, todos los días, ¿sí? Y entonces me permite estar alerta, poner atención a lo que me vas a preguntar, ¿sí? Poner atención si nos hacen una llamada. Entonces, ese estrés se convierte en algo benéfico para mí porque me tiene alerta para que yo pueda responder a las preguntas. Como en el trabajo, cuando te manda a llamar al jefe y te va a dar instrucciones, que te genera el eustrés. Tienes que poner atención porque con una instrucción que no pongas atención o que no escriba, va a haber repercusión en tu trabajo. Sí, te van a llamar la atención, inclusive hasta el bono no va a llegar, ¿no? Entonces, tengo que estar alerta. Pero también en el estrés está el destrés. Y ese es el que nos hace el daño, ¿sí? El destrés es interno, ¿sí? Es algo que me dice constantemente que no puedo hacerlo, que soy un inútil, que todo lo que hago me sale mal. ¿Para qué intentarlo? ¿Por qué? Por creencias que me hicieron tener desde la infancia, ¿sí? Mis padres, mis compañeros, y fui creciendo, y entonces yo me voy generando ese estrés y decir internamente, ¿sí? No creer en mí. Entonces, ese es el daño que me genero. ¿Hay manera de que convirtamos el destrés Así es. en eustrés o simplemente que no nos afecte o que escuchemos esa voz que nos dice, esa voz interna? Porque tenemos la voz interna, Maritey, la que nos mantiene alerta. La voz que nos apoya, que nos guía. Así es. Pero también tenemos esa voz que comentas tú que dice, no puedes, otra vez vas a cometer el error, no será posible que tú lo puedas hacer, así es. Eres un tonto. ¿Hay manera de callar esta voz, eustrés, y convertirlo en positivo? Sí, hay maneras. Es por eso que es tan importante escuchar programas como este programa Así Somos,
ir a cursos, conferencias, inclusive terapias, porque me enseñan a que yo pueda manejar mi mente, ¿sí? Y mis pensamientos. Como siempre le digo a las personas, los pensamientos malos siempre van a venir. Siempre, los buenos y los malos, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que hablamos. Pero los podemos controlar. Siempre. Pero yo decido si le abro la puerta, ¿sí? Y se convierta en un estrés. Yo lo decido. Entonces, cuando viene el pensamiento y es que no puedo, no lo permito, ahí entra lo que es la programación neurolingüística, una de las técnicas maravillosas que yo lo he usado en mi vida personal y me encanta podérselo impartir en cursos, porque es cuando tú dices, espérate, no, eso es lo que no quiero que suceda. Entonces detienes el pensamiento. Yo lo que quiero que suceda es que pueda lograrlo, que logre el éxito, que pueda presentar mi proyecto y sea un éxito. Entonces, en el momento que tú vas creando un pensamiento positivo, ¿sí? Tu mente se distrae ese pensamiento positivo. ¿Sí ves cómo podemos educar a nuestra mente? Y entonces ese pensamiento negativo va perdiendo poder sobre ti, porque tú estás creando un pensamiento positivo. Las personas me dicen, pero es que me lo dices tan fácil, es que así de fácil es. O sea, es enfrentarlo. Imagínate que yo digo, no vas a poder con ese trabajo. Esa voz interna me dice, no vas a poder. Yo en ese momento puedo decir, posiblemente ese es el miedo que yo tengo. Así es. O sea, enfrentarlo y decir, sí, ese es el miedo que yo tengo. Pero estoy seguro o estoy segura y ahí empiezas a crear. Si me apoyo de gente que me apoye y me aporte, voy a sacar el trabajo adelante. Si estudio, entonces lo vas creando ese pensamiento positivo y ese negativo va perdiendo el poder. Es como las personas que me dicen, es que cuando voy a salir me da un miedo salir porque si no regreso y si me atropellan y si me... Bueno, sí tengo miedo, pero no, yo quiero regresar a mi casa bien, sano, y empieza a crear ese pensamiento positivo. ¿Te parece si nos vamos a un corte y regresamos para saber más sobre las enfermedades causadas por las emociones? Sí. Vámonos a un corte. @Clara Villarreal es mi Twitter, así somos oficial, nuestra página de Facebook. ¿Quiere hablar a cabina? 8000-2300. ¿Quiere mandarnos un mensaje de WhatsApp? Una servidora es la que los está contestando. 8180-00-2300. Vamos a un corte y regresamos. Si se acaba el mundo, yo no sé mañana quién va a estar ahí. Y regresamos con esta alegría de música, ¿no? Yo no sé mañana. Es real, ¿eh? Yo no sé mañana. No sabemos mañana. Por eso bailo, porque no sé mañana si llegamos a amarnos, odiarnos, claro. Es increíble. Sí, aparte, hoy es jueves, Marita. Disfrútenlo, por favor. Y el cuerpo lo sabe. Entonces, tenemos que aprovechar que hoy es jueves. Y también hay que aprovechar para saber que nosotros mismos nos provocamos las enfermedades. Así es, Oye, Clara, pero nada más fue una gripita. Bueno, es algo que no quieres decir. Sí. Oye, que nada más es tos seca. Pues entonces es algo que también has guardado, que quieres decir y que no lo has sacado, ¿no? Así es impresionante el cuerpo. La enfermedad es el aviso del cuerpo de una emoción. O sea, una enfermedad es como llega una persona y te toca la puerta y te dice, toc, 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 ya, oye, urge que me atiendas, necesito que me atiendas, ábreme la puerta. Y entonces el cuerpo así reacciona, te está avisando a ti que pongas atención a esa carga emocional que les está generando ya una enfermedad. Un dolor de cabeza es algo que tú no estás de acuerdo y vas en contra de la corriente de la vida, de lo que te está ofreciendo la vida, y tú no estás de acuerdo. Entonces por eso te da dolores de cabeza, hasta inclusive la migraña es algo que tú no estás de acuerdo conforme lo que te ha ofrecido la vida. Y entonces vas en sentido contrario. Entonces siempre le digo, cuando tengas dolor de cabeza, antes de tomar la pastilla, pregúntale a tu cuerpo, ¿sí? A ver, ¿por qué te está doliendo la cabeza? Tenemos la respuesta, es increíble cómo podemos tener la respuesta. Y entonces, es que no estoy de acuerdo con esto que me están diciendo, que yo tengo que hacer o que tengo que decir. Un dolor de oído fuerte, intenso. Sí. ¿Qué es lo que no quiero escuchar? ¿Qué es lo que no quiero escuchar? Tienes que poner atención. ¿Qué es lo que quieres evitar? ¿Qué no quieres escuchar? Y déjame decirte algo personal.
cuando mi esposo le detectaron cáncer. Él falleció ya hace 12 años. Y cuando a él le detectan cáncer y me dicen que tiene cáncer y que solo tiene 6 meses de vida, como a los 6, 7 meses a mí se me perfora el oído. Claro. Y terminé siendo operada. Sí, mientras él estaba también enfermo, yo tuve que entré a cirugía urgente porque había más del 30% de perforación. Porque la información que fue te demasiado estaban para dando mí. Era demasiado, que no pudiste. Y no lo supe canalizar. Maritey, y aún así, que tú eres psicóloga. Así es, tanatóloga. Sí. Perdón. Pero tienes conocimientos de psicología. Así es, sí. Aún así, somos seres humanos. Así es. Y en ese tiempo, yo no era todavía tanatóloga. En ese tiempo me convertí en tanatóloga por la muerte de mi esposo. Wow. ¿Te das cuenta? Todo tiene un propósito. Sí. El detalle aquí es que ahora sí, y sigo siendo ser humano. Sin embargo, es diferente. Ahora cuando algo me duele, me pregunto. Y me pregunto a mí misma, antes de ir al doctor, antes de autorrecetarme, porque mucha gente se autorreceta, ¿no? ¿Sí? Porque son emociones que recibimos y no sabemos canalizar. Entonces yo digo, ¿pero por qué me está doliendo la cabeza? Por esto. Perfecto. ¿Por qué tengo problemas en los riñones? ¿O por qué tengo problemas en el vaso? Otro ejemplo muy claro, o sea, un niño pierde a su papá y al mes, el niño de 7 años, y al mes, apendicitis. Operaron al niño de urgencia. Y el apendicitis es algo que tú no te quedaste callado, que te guardaste, que no supiste expresarlo. Y te causa el problema en el apéndice. Nos habló Perla Esther y pregunta sobre la depresión. ¿De dónde proviene el tema de la depresión? O sea, ¿por qué inicia la depresión? Inicia de lo mismo que estábamos hablando en el primer momento, del estrés que se convirtió en destrés. ¿Sí? Donde yo no empiezo a creer ya ni en mí misma, ya no creo ni en las personas, ya no creo ni en mí misma, ¿sí? Y entonces empiezo a generarme pensamientos negativos que me van consumiendo y eso me genera que el cortisol aumente, que es el de que me genera estrés, aumente, la serotonina baja, que es la de la calma, ¿sí? La felicidad, la serotonina, porque así es el cerebro, es maravilloso. Tiene la sustancia del cortisol porque necesitamos tener estrés para activarnos, ¿sí? Pero tenemos que saber controlarnos. ¿Por qué no nos perdemos el control? ¿Por qué perdemos el control? Por la alimentación, por la falta de ejercicio, por lo que vemos, por lo que escuchamos, el ambiente con el que estás, ¿sí? Las personas con las que te rodeas. Entonces, ahí es donde se te sale de la mano el estrés y se convierte en un destrés y eso me genera, ¿sí? Que el cortisol aumente, la serotonina baje y entre una depresión. Es bien importante saber que el estrés es tan dañino que se hace como una capa, como la nata de la leche, una capa en los glóbulos blancos y linfocitos. Y es cuando empiezan a bajar las defensas y es cuando soy más susceptible a una enfermedad. Maritey, depresión es evadir algo. Sí, es evadir, no reconocer, no quererlo afrontar. No quererme hacer responsable. No quererte ser responsable. Así es. Entonces, ¿Cómo puedo salir de una depresión? Hay muchas maneras. Siempre me preguntan, pero ¿por cómo puedo hacer que yo me sane? Ok, sonriendo. A mí me dicen, ¿cómo crees? ¿Sí? Pero me cuesta mucho trabajo. Aunque sea fingida, tú tienes que sonreír. ¿Sabes qué hace el cerebro cuando uno sonríe? Ahorita tú hiciste la sonrisa, ¿sí? El cerebro recibe la orden a través de los músculos, ¿sí? Y entonces genera la sustancia de la serotonina. Imagínate. Entonces, había una persona que me decía, es que mi jefe es el que me causa tanto estrés, hasta dolor de estómago, y traigo gastritis y colitis, sonríele. No, pero no puedo, es imposible. Aunque te esfuerces. ¿Cuánto tiempo llevas con las gastritis, colitis? No, pues 3 años. Bueno. Nos acostumbramos a vivir inflamados. Sí. Nos acostumbramos a vivir con dolores. ¿Y quién es el que decide? Yo. Entonces le dije, sonríe, aunque te cueste.
Sonríe. Ahora, hay muchas personas que no saben que están en depresión. No se dan cuenta. ¿Cómo puedo saber, yo que estoy es. escuchando este programa, que estoy en depresión sin saber que estoy en depresión? Cuando no tiene sentido tu vida. ¿Para qué me despierto? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me voy a trabajar? Cuando no le encuentras sentido a lo que haces, estás en depresión. Y pon atención. Busca ayuda. Me han llegado mujeres, es como que un porcentaje entre los 40 y 50 años, que me vienen con una depresión muy fuerte o con un pánico o con crisis de ansiedad. ¿Sí? Y entonces van a buscarme para ayudarlas a detectar qué le está generando. ¿Y qué crees? Que a veces lo primero que es tiroides, ¿sí? O es hormonal. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿ya te hiciste tu perfil hormonal? ¿Ya te hiciste el perfil tiroideo? Entonces, ya cuando me llevan su estudio, no soy doctora, en mi equipo tengo la doctora. ¿Sí? Yo recibo y se lo enseño a mi doctora, ella es la que dice, ¿sabes qué? Sí, las hormonas, y entonces ya se quedan con la doctora trabajando las hormonas. A veces, de veras, es increíble, vives con la depresión y no te das cuenta que hormonalmente estás desequilibrada. Marita, y tenemos una llamada de la señora Mari Rocha, quiere compartirnos algo. Claro. Buenos días, Mari. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy bendecida. Muy bien. Bueno, yo escucho el programa ya hace un buen tiempo. Y pues yo quisiera compartir, estoy escuchando ahorita lo que está diciendo la tanatóloga. Marita. Marita, de que dice, es que sonríe, es que créelo, es que todo tu cuerpo te ha visto todo. Yo les voy a compartir. Hace algunos años tuve un accidente. En realidad no sé qué es lo que pasó. Solo sé que me golpearon todas. Me golpearon mi cabeza. Ajá. Por lo tanto, mi cabeza está dañada. Me quitaron un huesito de algunos 5x5 alrededor. Y mi cerebro, me tuvieron que cortar un pedacito de mi cerebro. Wow. Por lo tanto, los doctores dijeron, ella se va a quedar en estado vegetal. En ese tiempo vivía mi esposo, falleció hace 5 años. Y él me decía que yo estaba en coma. Y que le dijo, bueno... Sí. ¿Sí te escuchamos? Que le dijo el doctor, ella va a quedar en estado vegetal. Él le dijo, no, ella es muy fuerte y Dios la va a sanar. No, señor, ella no tiene esperanza. Su cerebro está bien así, va a quedar en estado vegetal. Se cortó. Se nos cortó la Qué llamada. impresión, pero lo que escuchamos de los médicos, lamentablemente, lo compramos. ¿Sí? Y algo bueno iba a comentarnos, porque yo la escucho muy bien. Sí, yo la ¿Sí? veo. Para empezar, la escuchamos. La escuchamos Marita, muy bien. Eso ya es un milagro. Sí, y te pueden decir, no va a salir adelante, no va. A mí también me dijeron 6 meses de vida de mi esposo y él duró 2 años todavía más. Mari, muchísimas gracias por llamarnos y compartirnos tu experiencia. Definitivamente tenemos que irnos ya a un corte y bueno, es esto, ¿no? El dar gracias a la vida, que tenemos la oportunidad de despertar y que tenemos la oportunidad de habernos quedado vegetal y decidir vivir. Eso, decidir. Yo decido levantarme. Yo decido levantarme y yo decido vivir. No apropies las enfermedades, quiero cerrar con esto. Si el doctor te dice que tienes diabetes, que tienes tiroides, que tienes cáncer, no te la apropies, no digas, es que mi cáncer, es que mi tiroides, es que tengo diabetes. Siempre le digo, ¿tienes? ¿Lo quieres? Y me dicen, no, entonces no digas tengo, no te lo apropies, no acostumbres a tu cerebro a apropiarlo. El doctor dice que tengo y voy a tomar el medicamento. ¡Qué diferente! ¿Sí? Entonces, y no lo apropio. No te lo apropies. No es tu enfermedad, no es tuya, no la compraste, nadie la queremos. Poderosísimo nadie la quiere. lo que acabas de decir, Es María. poderoso.